Saludos muy cordiales desde Santiago de Cuba. Un placer para mí estar compartiendo nuevamente en este panel correspondiente a este importante evento teórico en torno a los resultados de ciencia del oriente del país y de un poquito más allá. Para mí es un honor también presentarles en este panel un resultado que viene construyendo el Centro de Estudios Sociales Cubanos y Caribeños por más de 15 años y que precisamente en este 2021 hemos sistematizado y estamos proponiendo a Premio de la Academia de Ciencias de Cuba, con la particularidad de estar centrado en la comunicación como una de las dimensiones de la realidad que el Centro de Estudios ha mirado en los últimos 15 años y que tiene particularidades respecto a la investigación en comunicación que se desarrolla a lo largo y ancho del país. Tiene particularidades porque está pensado desde un enfoque microsociológico y desde el enfoque cultural, evidentemente, que ha sido la matriz que une las reflexiones, que ha permitido unificar las reflexiones del Centro de Estudios Sociales y muy importante es que ha estado muy relacionado con la inmersión empírica en las localidades, sobre todo del oriente del país, y la reflexividad teórica que se produce a partir de la contrastación de los sistemas teóricos con las diversas realidades y complejidades sociopolíticas, socioculturales, del desarrollo de nuestras localidades. Por tanto, es un premio, es una propuesta, que está enfocada a la transformación social de las comunidades y que los aportes han devenido en un conjunto de guías de transformación social, de metodologías, de modelos teóricos para la transformación de problemáticas que se han podido detectar en las comunidades. Particularmente se contribuye a la objetivación de un conjunto de políticas sociales que han sido aprobadas durante los últimos 3 años en el país y también contribuye al seguimiento de estas políticas y su cumplimiento en localidades del oriente del país. Es un resultado donde se piensa la comunicación desde una perspectiva inter y transdisciplinar, desde una perspectiva ajena también quizás un poco a los estudios de la comunicación social y que de alguna forma también brinda, sistematiza y brinda una aproximación a la investigación y al pensamiento que se desarrolla en torno a la comunicación en el oriente de nuestro país. Participan en esta propuesta 3 instituciones, la Universidad de Oriente, con el Centro de Estudios Sociales Cubanos y Caribeños, y también la Universidad de Granma y la Unión de Artistas y Escritores de Cuba de la provincia de Granma, que incluyen también sus resultados de investigación en estas miradas que hemos coordinado desde el Centro de Estudios Sociales. Varias de las dimensiones que hemos tratado, sobre todo la sistematización, ha arrojado que entre las dimensiones de la comunicación que hemos tratado se encuentran la dimensión sociocultural, la dimensión sociopolítica, las reflexiones en torno a los medios y al desarrollo local y también las intersecciones que hay entre estas categorías. Particularmente, cuando hemos pensado en una de las dimensiones fundamentales en las que hemos pensado que puede aportar la comunicación a la transformación social, se encuentra desde la perspectiva de la dialógica social. Y en este sentido, nuestra propuesta está aportando 2 modelos teóricos que están encaminados a transformar los espacios sociales de comunicación en las localidades en espacios de diálogo entre ciudadanos y por supuesto, los gobernantes de las localidades para trazar políticas públicas acorde a las demandas ciudadanas y a la construcción de consensos. Evidentemente, ello tiene una repercusión importante en la gobernanza, en otros procesos socioculturales como el sostenimiento de la identidad. Y en este sentido, los espacios de comunicación, incluyendo a los medios de comunicación locales, se convierten no solamente en un espacio de construcción de políticas sociales, sino que también afectan de manera participativa la construcción de lo sociocultural y por supuesto contribuye a sostener aquellas cuestiones culturales que constituyen los diacríticos de las comunidades y que evidentemente permiten los procesos de la identidad y
una construcción del desarrollo desde su dimensión sociocultural, pero también en su complejidad de cara a lo que se quiere lograr. Hablamos también de construcción de consensos sociales, hablamos también de construcción de políticas a partir de identificar las vulnerabilidades socioculturales de las comunidades y de la participación de la gente en la construcción de esas soluciones como una de las dimensiones fundamentales en las que se entreteje la comunicación con los conceptos y dimensiones que hemos identificado en esta sistematización de resultados, de más de 80 resultados y publicaciones científicas que hemos podido recopilar. Antes de dar paso a mis compañeros que explicarían algunas de las dimensiones que hemos tratado con ejemplos empíricos también desde sus experiencias, yo los invito a que si quieren profundizar en este resultado en mi página de la red social academia.edu y también de ResearchGate, me pueden encontrar a partir de mi nombre, Yander Castillo Salinas. Colgaremos esta sistematización para que usted tenga un pleno acceso al conocimiento que hemos construido. La comunicación como campo complejo en sus dimensiones políticas, mediáticas, socioculturales y de desarrollo local, se presenta como un resultado muy importante para el Centro de Estudios Sociales Cubanos y Caribeños, y que sus antecedentes lo hallamos en los finales de los años 90 del pasado siglo XX, cuando desde el Centro Sociales se comenzó a introducir una perspectiva afianzada en la comunicación, en diálogo con la cultura, el desarrollo cultural comunitario y el desarrollo local. Ello ha permitido de manera paulatina ir abriendo un amplio espectro de incursiones temáticas en un tema que hoy por hoy cobra relevancia significativa, principalmente para los diferentes actores locales en materia de políticas públicas. Este resultado en su recorrido ha podido mostrar un conjunto de herramientas teóricas, metodológicas y empíricas que han condicionado el disponer de un constructo muy importante para las investigaciones sociales, no solamente en nuestro archipiélago, sino también ya es una herramienta que ha comenzado a ser valorada por académicos latinoamericanos, en este caso desde México, Chile, Ecuador, que han expresado altas valoraciones sobre este particular. Desde el orden conceptual es importante significar cómo la mirada centrada en la comunicación desde una perspectiva sociocrítica ha ido hilvanando la reflexión de conceptos, comunicación, cultura y desarrollo local y comunitario, con lo cual se ha venido ubicando la mirada social desde las voces de los diferentes actores que conviven en las comunidades y barrios. Y ello ha sido una garantía para poder sociologizar y antropologizar a la comunicación desde sus diferentes aristas. Desde mi percepción, creo que constituye hoy una importante incursión que se presenta como aporte que el Centro de Estudio ha ido realizando en los últimos 10 años. Y desde esta misma mirada, desde lo teórico, se dispone ya de una sistematización donde la relación cultura, comunicación y desarrollo local, desarrollo cultural comunitario es una importante tríada que ya hoy es inseparable para abordar las políticas desde la comunicación social. Si bien es importante este resultado desde el orden conceptual, también es muy importante valorar cómo ubicar
a la comunicación como campo complejo en sus múltiples dimensiones, ha también favorecido precisar desde el orden metodológico qué instrumentos, qué técnicas han servido de soporte para indagar en las voces de los diferentes actores comunitarios, para poder incursionar en las subjetividades y para poder también un tanto adentrarnos en los imaginarios y las representaciones sociales de grupos importantes de la población que expresan de una u otra manera insatisfacciones y también son portadoras de una necesidad y voluntad de hacer de su localidad un espacio más sostenible, más duradero, más creíble, y creo que en ello podemos expresar también importantes resultados. Por ejemplo, en este sentido, desde el orden metodológico, creo que la mirada antropológica y con ello la observación científica desde los registros, desde los diarios, desde el indagar, el incursionar, el estar al lado de los comunitarios ha sido sumamente importante. La comunicación se ha ido trasladando desde el medio hacia la comunidad, desde el medio hacia los actores gubernamentales y desde el medio hacia las propias agendas públicas y mediáticas que en alguna medida son sostenedores o sostienen, mejor dicho, sostienen no solamente la política de las instituciones, sino también las preocupaciones y las proyecciones de los diferentes comunitarios. Y creo que en este orden, en el orden metodológico, el haber afianzado o el haber defendido el método de la observación científica, el haber colocado con un peso importante a la observación ha sido realmente muy significativo y es uno de los aportes que el centro ha ido mostrando en los últimos tiempos. Se ha enriquecido desde la comunicación, se ha ido enriqueciendo este instrumento. No es solamente el cuestionario o la búsqueda o el sondeo de opiniones, sino también ir colocando a la comunicación al lado de los diferentes actores desde las voces, desde sus narrativas y desde sus imaginarios. Y ello ha ido posibilitando no solamente sociologizar y antropologizar y semiotizar, sino también humanizar a la comunicación y las diferentes alternativas que desde el centro de estudios se ha venido colocando dan fe de ello. Por otro lado, es muy importante también abordar lo que empíricamente ha ido posibilitando este resultado. Y creo que valdría la pena detenernos un momentico en este aspecto. En primer lugar, porque ha ido incorporando una pluralidad de voces que están no solo en la institución o en las instituciones, sino también en los entramados sociales que se construyen a nivel de barrio, de comunidad y de familia. Ello ha ido posibilitando darnos cuenta de que cómo la comunicación al lado de la cultura y del desarrollo cultural comunitario y desarrollo local puede también advertir las vulnerabilidades sociales, ambientales, de salud, culturales, que en esos entramados son dados desde este enfoque. Y corregir en alguna medida desde las proyecciones y las propuestas políticas que hoy por hoy las diferentes estructuras de poder a nivel de Consejo Popular, de Asamblea Municipal y de Gobierno Municipal ponderan y
e incluyen en sus agendas de desarrollo. Un saludo a todos los colegas que participan en la Fiesta de la Cubanía, un encuentro cultural y científico que mucho aporta a la consolidación de nuestra cultura y nacionalidad. Como parte de las ideas que manejamos en el taller que presenta el CESCA, queremos solamente plantear las bases de lo que sería un encuentro y un debate muy interesante sobre la cultura científica y los procesos de comunicar la ciencia, la comunicación de la ciencia. Lo primero que hay que decir es que la ciencia atraviesa todos los procesos socioeconómicos, culturales, incluso políticos de la sociedad. Eso hay que reconocerlo y están dados ahí. Y qué hecho más evidente que lo que ha aportado la ciencia, en particular la ciencia de la salud, la biotecnología, a la lucha contra la COVID. Sin duda que es nuestra salida desde la ciencia, recordando desde ahí la frase visionaria de Fidel en 1960 cuando dijo: el futuro de Cuba tendrá que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento. Lo que no se dice es lo que dijo él a continuación. Por eso estamos sembrando oportunidades a la inteligencia. O sea, la creación de escuelas como la base para ir formando un pensamiento y una cultura científica en toda la población. Por tanto, a partir de ahí ya no se tiene la concepción de que la ciencia la desarrolla un grupo de élite, un grupo privilegiado con un pensamiento privilegiado, sino que toda la sociedad puede incorporarse a la actividad científica de distintas maneras, y por eso incluso debemos reconocer todo un movimiento que en esa dirección se gestó desde el principio de la revolución con movimientos innovadores y racionalizadores, la PTJ, por solo mencionar algunos. Eso es muy importante. Claro que en el proceso de comunicación científica debo reconocer que es un proceso complejo. Uno, porque los contenidos que genera la ciencia son muchas veces procesos complejos, son contenidos complejos, con una terminología específica y que se hace también de difícil comprensión en primera lectura. Pero a eso hay que sumarles que la ciencia sigue aportando mucho a nivel mundial y por tanto se convierte en ocasiones en una avalancha de información científica, lo cual es difícil a veces discriminar. Por eso es que es importante ir a la fuente de información. Pero también es importante tener en cuenta que hay una gran diversidad de aparatos conceptuales en los grupos de ciencia, las escuelas de pensamiento, y todo eso a veces hace que se complejice la actividad de comunicar la ciencia. Pero sin duda es una necesidad hacerlo, y por tanto los profesionales, los investigadores y los comunicadores de la ciencia tienen la oportunidad de desarrollar un proceso creativo interesante para desde los procesos de asequibilidad, con una didáctica y una terminología asequible, poder lograr que los diferentes grupos humanos puedan acercarse a la ciencia y hacerse portadora de los aportes de la ciencia. Es un proceso complejo, pero como dije antes, un proceso interesante y creativo. Creo que hay que reconocer que hay dos espacios de comunicación de la ciencia, uno dirigido hacia los propios investigadores, a la comunidad científica, y otro a nivel de toda la sociedad. Cuando hablamos de la comunidad científica estamos hablando de que se difunde el conocimiento a través de artículos, libros, folletos, monografías, pero dirigido a ese grupo especializado que está mucho más cercano a ese conocimiento, y por tanto no solo se actualiza en lo que se aporta, sino que el investigador logra de alguna manera que se avale, que se asuma, que se reconozca el aporte científico. Otra cosa es referido a nivel de toda la sociedad, que es un proceso mucho más complejo, pero igual de muy interesante, y se busca que desde amplios procesos de asequibilidad hacer llegar el conocimiento a toda la sociedad. ¿A través de qué? A través de los medios de comunicación, de las clases, también de publicaciones en los medios de comunicación masiva, utilizando también ferias, Salón de la Ciencia, diferentes espacios que a nivel social pues se establecen, y un elemento muy importante, a través de las propias clases, tanto a nivel primario, secundario y sobre todo a nivel universitario, digo, por el acercamiento que tiene hacia la propia ciencia en sí misma, por su propio proceso de formación, es importante desarrollar procesos científicos conscientes y de actualización de esa información para que se vaya fomentando una cultura científica.
por supuesto, el trabajo de las escuelas, el proceso de el acercamiento a los centros de investigación, las universidades, espacios socioculturales que se pueden establecer en la sociedad. Igual con la realización y participación de jornadas científicas, exposiciones, ferias científicas, la participación en la jornadas de puertas abiertas que establecen las propias universidades. Eso es muy interesante. Ahora, para desarrollar esos procesos de comunicación científica, de acercamiento de la población, incluso los propios investigadores, es importante tener en cuenta las características intrínsecas del contenido mismo de la ciencia y la tecnología, para poder de ahí establecer los niveles de asequibilidad que caracterizan o que permiten acercarse a cada uno de los públicos a los cuales está destinado los procesos de comunicación científica. Y definir ese público, eso es muy importante, la asequibilidad vinculado estrechamente con el público al cual se dirige la comunicación científica. Yo creo que hay algo dentro de todo ello que es muy importante definir aquí como ideas básicas, y es el hecho de que la cultura científica, a nuestro modo de ver, es quien garantiza la sostenibilidad del desarrollo local en cualquier comunidad. ¿Por qué? Primero, porque determina desde esa cultura científica cuáles son las oportunidades de desarrollo. Eso es muy importante. Segundo, porque son los que sustentan los procesos a llevar a cabo en ese proceso de desarrollo local. Y tercero, porque quien tiene cultura científica, quien conoce de cultura científica, quien conoce de ciencia, pues puede llevar a cabo la integración de los procesos científicos, tecnológicos y sociales que están inmersos en ese proceso de desarrollo local. Son algunas ideas, ya tendremos oportunidad de debatir. Muchísimas gracias.